Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio dedicado a reflexionar juntos sobre filosofía y crecimiento personal. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza muy especial, el consejo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, para tener días mejores. Más que un simple relato histórico, vamos a descubrir cómo sus palabras escritas hace casi 2000 años siguen siendo una guía práctica para enfrentar las dificultades, encontrar serenidad y vivir con más claridad en nuestro mundo actual. Así que pónganse cómodos, abran la mente y el corazón, porque lo que veremos hoy puede transformar la manera en que afrontamos cada día. Parte 1. El contexto y el hombre detrás del emperador, Marco Aurelio, emperador de Roma entre los años 161 y 180 d.C., no solo fue uno de los gobernantes más poderosos de la historia, sino también un filósofo. Su vida estuvo marcada por guerras, enfermedades, traiciones políticas y pérdidas personales. Pese a ello, su legado no se centra únicamente en sus victorias militares ni en la administración del imperio, sino en sus reflexiones íntimas recogidas en un libro conocido como Meditaciones. Este texto, escrito para sí mismo y no para ser publicado, constituye un testimonio vivo de cómo un ser humano puede enfrentar el peso de la vida con serenidad, sabiduría y disciplina. En él encontramos consejos prácticos, no adornados, que buscan un solo fin: vivir mejor cada día a pesar de la adversidad. El título que nos convoca, El consejo de Marco Aurelio para días mejores, no es una frase literal del emperador, pero resume bien el espíritu de su filosofía. El estoicismo, corriente a la que él pertenece, no promete eliminar el dolor ni borrar las dificultades. Lo que ofrece es una forma de ver el mundo que convierte los días pesados en oportunidades para crecer en virtud y fortaleza. Para entender este consejo necesitamos primero adentrarnos en el marco del estoicismo. Fundada en Atenas por Zenón de Sitio hacia el siglo III a.C., esta escuela filosófica sostenía que la verdadera felicidad no depende de la riqueza, la fama ni el poder, sino de la virtud, vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Su propuesta es radicalmente práctica. No se trata de acumular teorías, sino de ejercitar la mente como quien entrena el cuerpo. Los estoicos dividían la vida en dos grandes esferas: aquello que depende de nosotros y aquello que no depende de nosotros. La primera categoría incluye nuestras opiniones, juicios, deseos y acciones. La segunda abarca el resto: el clima, la opinión ajena, el pasado, la muerte. Para Marco Aurelio, la clave de una vida buena consistía en centrar la energía en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que escapa a nuestro dominio. Su consejo para los días difíciles puede resumirse en una actitud triple: aceptar la realidad sin queja, como parte del orden natural; dominar el propio juicio, evitando que la mente exagere el dolor; obrar con virtud, recordando que siempre tenemos la posibilidad de actuar con justicia, templanza, valor y sabiduría. En esta primera parte reflexionaremos sobre el contexto que llevó a Marco Aurelio a cultivar esta visión. Nació en el año 151 en una familia noble de Roma. Desde niño mostró inclinaciones hacia la filosofía, hasta el punto de dormir en un lecho simple y vestir túnicas modestas a pesar de sus privilegios. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío, lo que lo preparó para gobernar. Sin embargo, su reinado no fue un tiempo de calma. Enfrentó rebeliones en las provincias, invasiones bárbaras en las fronteras del Danubio, epidemias devastadoras como la peste antonina y tensiones políticas constantes en el Senado. Su vida privada tampoco estuvo libre de sufrimiento. Varios de sus hijos murieron en la infancia y sus responsabilidades lo mantenían en campañas militares lejos de Roma. Cualquier otro hombre habría sucumbido al resentimiento o al cinismo. Pero Marco Aurelio eligió un camino distinto, el de la reflexión filosófica. Cada noche, después de sus deberes imperiales, escribía notas para recordarse a sí mismo que la verdadera batalla no estaba en el campo militar, sino en el dominio del alma. Esas notas forman las Meditaciones, un manual íntimo para resistir la adversidad sin perder la humanidad. El consejo de Marco Aurelio para días mejores surge, entonces, de un terreno fértil en dificultades. No es teoría vacía, sino práctica vivida.
Si un emperador que gobernaba el mundo conocido necesitaba recordarse que el poder externo es frágil y que lo esencial está en la mente, ¿qué nos dice eso a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, que enfrentamos nuestras propias batallas internas? En la segunda parte exploraremos directamente los principios estoicos que Marco Aurelio aplicaba y cómo traducirlos a un lenguaje actual. Parte 2. Los principios estoicos aplicados a los días difíciles. Si en la primera parte nos detuvimos en el contexto histórico y humano de Marco Aurelio, ahora debemos sumergirnos en los principios prácticos que él utilizó para sobrellevar la adversidad. Su consejo para días mejores no es un secreto escondido ni una fórmula mágica. Se trata de una disciplina mental y ética que, aplicada con constancia, convierte incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento. El estoicismo enseña que la mente tiene el poder de transformar la percepción de los hechos. No significa negar el dolor ni fingir alegría donde no la hay, sino interpretar la realidad de un modo que nos devuelva el control sobre lo único que nos pertenece, nuestros juicios y acciones. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña durante una campaña militar, reflexiona: si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y puedes revocar ese juicio ahora mismo. Diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. El primer consejo fundamental es aprender a distinguir entre aquello que está en nuestras manos y lo que no. Marco Aurelio sabía que no podía detener la peste que arrasaba Roma, ni controlar la lealtad de los generales, ni garantizar que sus hijos sobrevivieran, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante estas circunstancias. Esa diferencia marca la frontera entre la desesperación y la serenidad. En un día moderno, este principio se traduce así: no puedes evitar que haya tráfico en la ciudad, que tu jefe esté de mal humor o que un imprevisto altere tus planes, pero puedes elegir no añadir sufrimiento extra con la queja constante, la ira o la impaciencia. Al reconocer lo incontrolable, liberas energía mental para actuar en lo que sí está bajo tu dirección. 2. Dominar el juicio interno. Los estoicos advertían que la mente humana tiene una tendencia a dramatizar. Cuando algo sale mal, solemos inflarlo hasta hacerlo insoportable. Marco Aurelio nos recuerda que las cosas en sí no nos dañan, solo nuestras opiniones acerca de ellas. Imaginemos que alguien critica duramente tu trabajo. El hecho objetivo es una crítica. Lo insoportable surge cuando tu mente añade interpretaciones: no sirvo, todos me desprecian, fracasaré siempre. El consejo estoico es entrenar la capacidad de detenerse y observar qué parte de esto es un hecho y qué parte es mi interpretación. Este ejercicio corta de raíz gran parte del sufrimiento innecesario. 3. La virtud como brújula. El estoicismo no se limita a resistir pasivamente. Su núcleo es la virtud, entendida como excelencia moral, justicia, templanza, valor y sabiduría. Para Marco Aurelio, la pregunta esencial ante cualquier dificultad era: ¿qué acción virtuosa está en mis manos ahora? En vez de lamentarse por la traición de un senador, podía responder con justicia y sin rencor. Ante la peste, en lugar de dejarse dominar por el pánico, actuaba con prudencia y fortaleza. La idea es clara: aunque no controlemos los resultados, siempre podemos obrar de manera digna. Ese es el verdadero triunfo. En nuestra vida, la brújula de la virtud funciona del mismo modo. Si un familiar está enfermo, no podemos curarlo mágicamente, pero sí acompañarlo con paciencia y compasión. Si perdemos un empleo, no está en nuestras manos cambiar la decisión de la empresa, pero sí responder con dignidad, evitando caer en la amargura. 4. La fugacidad del tiempo. Otro consejo recurrente de Marco Aurelio es recordar que todo es transitorio. El dolor, la alegría, la fama, la desgracia, todo pasa. El emperador escribía que la vida es como un río constante y nosotros apenas somos viajeros momentáneos. Este recordatorio no busca deprimir, sino aliviar. Incluso las cargas más pesadas se disolverán con el paso del tiempo. Cuando atravieses un día difícil, piensa en cómo tus problemas actuales se verán dentro de 1 año o 5. Muchas veces descubrimos que el peso que sentimos hoy será apenas un recuerdo menor mañana.
Cultivar esta perspectiva ayuda a no dejarnos atrapar por la desesperación del instante. 5. La práctica diaria. Los consejos estoicos no funcionan como recetas instantáneas, requieren entrenamiento. Marco Aurelio se repetía a diario frases que reforzaban su disciplina. Hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas. Al anticipar la dificultad, no se sorprendía ni se resentía cuando llegaba. Podemos imitar esta práctica estableciendo pequeñas rutinas de recordatorio. Al despertar, pensar, hoy enfrentaré obstáculos, pero tengo la capacidad de decidir cómo responder. Al anochecer, revisar, actué con virtud en lo que dependía de mí, dejé que mis emociones me dominaran. Este hábito moldea la mente poco a poco, hasta que la serenidad se convierte en una segunda naturaleza. 6. Ejemplos actuales. Para aterrizar estos principios, consideremos algunos escenarios cotidianos. Una discusión en redes sociales, la reacción impulsiva es responder con furia. El enfoque estoico sería preguntarse, ¿depende de mí cambiar la opinión del otro? Probablemente no. Lo que sí depende es mantener la calma y responder con respeto, o simplemente no responder. Una pérdida económica inesperada, la primera reacción es angustia. El consejo de Marco Aurelio sería reconocer que lo perdido ya no está en tu control, pero sí lo está tu capacidad de adaptarte y reconstruir. Una jornada llena de contratiempos. En lugar de decir todo me sale mal, el estoico se enfoca en cada pequeña decisión, respirar con calma, no ceder a la impaciencia, cumplir con lo que puede hacer en ese momento. 7. El consejo de Marco Aurelio para días mejores podría resumirse en estas palabras. No permitas que lo externo robe tu paz. Todo lo que necesitas para vivir con dignidad está en tu interior. Al aplicar los principios de diferenciar lo que controlamos, dominar el juicio, actuar con virtud, recordar la fugacidad del tiempo y practicar diariamente, cualquier persona puede transformar días grises en espacios de aprendizaje y serenidad. Parte 3. Entrenar la mente estoica. Ejercicios para días mejores. Hasta aquí hemos visto el contexto en que Marco Aurelio elaboró sus reflexiones y los principios básicos del estoicismo. Pero los principios, sin práctica, se convierten en meros adornos intelectuales. Los estoicos insistían en que la filosofía es un arte de vivir, no un pasatiempo teórico. La tarea, entonces, es entrenar la mente como un atleta entrena el cuerpo. Marco Aurelio mismo lo hacía. Cada noche escribía, cada mañana se preparaba mentalmente y en medio de las batallas más duras volvía a sus máximas como si fueran un ancla. Si queremos aplicar su consejo para tener días mejores, debemos seguir ese camino de entrenamiento. 1. El ejercicio de la premeditación de los males, premeditatio malorum. Uno de los ejercicios más famosos consiste en anticipar las dificultades antes de que ocurran. Marco Aurelio anotaba: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas. Al recordarse esto al amanecer, se liberaba de la sorpresa y de la indignación. Este ejercicio puede aplicarse de la siguiente manera. Al despertar, dedica unos minutos a imaginar qué obstáculos podrían aparecer en tu día. Tal vez un colega impaciente, un retraso en el transporte, un problema familiar. Luego piensa, ¿cómo reaccionaría un estoico? Quizá con calma, con paciencia, con aceptación. Al visualizar el reto y tu posible respuesta, preparas tu mente para afrontarlo sin perder la serenidad. De esta manera, cuando la dificultad aparece, ya no es un enemigo inesperado, sino un visitante esperado al que sabes cómo tratar. 2. El diario filosófico. Marco Aurelio no escribió meditaciones para la posteridad, sino para sí mismo. Sus páginas eran recordatorios y correcciones. Del mismo modo, podemos entrenarnos llevando un diario filosófico. Ejemplo de práctica. Por la mañana, escribe una breve intención para el día. Hoy procuraré no dejarme arrastrar por la ira. Durante el día, anota en el móvil o una libreta momentos donde tuviste que aplicar el consejo. Por la noche, reflexiona. ¿Dónde actué con virtud? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar mañana? Este diálogo íntimo genera autoconciencia y permite pulir poco a poco la mente, como el escultor pule la piedra. 3.
La dicotomía del control en acción. El principio de diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no debe pasar de la teoría a la práctica. Para ello, puedes usar un método sencillo. Frente a un problema, escribe 2 columnas. Depende de mí y no depende de mí. En la primera anota lo que sí puedes hacer, tu actitud, tus palabras, tus decisiones. En la segunda anota lo que está fuera de tu control, el clima, la opinión ajena, los resultados finales. Luego, decide actuar solo sobre la primera columna. Este ejercicio refuerza la claridad y evita gastar energía en luchas imposibles. El memento mori, recordar la muerte. Los estoicos insistían en la brevedad de la vida. Marco Aurelio escribe, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Recordar la muerte no es morboso, sino liberador. Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. La mayoría de los disgustos cotidianos parecen insignificantes cuando pensamos en lo fugaz de nuestra existencia. Práctica sugerida. Al finalizar el día, repite para ti mismo, si hoy fuera mi último día, estoy satisfecho con cómo he vivido. Este recordatorio te impulsa a vivir con más autenticidad y menos desperdicio de tiempo. Otra fuente de sufrimiento es desear lo que no tenemos o temer perder lo que poseemos. Marco Aurelio aconseja entrenar la mente para desear solo lo que depende de nosotros. Ejercicio. Haz una lista de tus deseos más frecuentes, un ascenso, reconocimiento, éxito económico. Pregúntate, ¿depende totalmente de mí? Si la respuesta es no, reduce tu apego a ese deseo. Sustituye ese deseo externo por uno interno, ser más justo, más paciente, más sabio. De este modo, rediriges tu energía hacia metas alcanzables que fortalecen tu carácter. 6. La visualización negativa. Los estoicos también recomendaban imaginar la pérdida de aquello que valoramos, no como un ejercicio de tristeza, sino para apreciar lo que tenemos. Ejemplo práctico, mata a un ser querido y piensa, un día no estará aquí. Este pensamiento, lejos de enfriarte, te invita a valorarlo más en el presente. Haz lo mismo con tus comodidades, tu hogar, tu salud, tu libertad. Al reconocer su fragilidad, aumenta tu gratitud. Ompera fanto plicum. Así, los días se vuelven mejores no porque sean más fáciles, sino porque tú aprecias más lo que ya existe. 7. Ejercicios de autogobierno emocional. Marco Aurelio tenía que lidiar con la ira, el miedo y la tristeza como cualquier ser humano. El estoicismo no elimina emociones, pero enseña a gobernarlas. Prácticas útiles. Respiración consciente. Cuando sientas ira, detente, respira hondo 3 veces y retrasa tu respuesta unos segundos. Ese margen basta para evitar explosiones innecesarias. Cambio de perspectiva. Pregúntate, ¿importará esto dentro de un año? Muchas veces la respuesta es no, y esa simple reflexión reduce la intensidad del enojo. Diálogo interno. Repite máximas estoicas. No me dañan, solo opinan, o lo que sucede estaba destinado a suceder. Estas frases son herramientas para estabilizar la mente. 8. Convertir la adversidad en oportunidad. Uno de los consejos más repetidos por Marco Aurelio es ver en cada obstáculo una ocasión de virtud. Escribió, lo que estorba la acción adelanta la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Este principio se traduce en la idea moderna de resiliencia. El problema no solo se soporta, sino que puede ser usado como entrenamiento. Ejemplo, un fracaso laboral se convierte en oportunidad de aprender nuevas habilidades. Una enfermedad invita a desarrollar paciencia y valorar más la salud. Una traición enseña a practicar el perdón y reforzar la prudencia. Con esta mirada, ningún día es enteramente malo. Cada uno contiene semillas de crecimiento. Conclusión de la parte 3. El entrenamiento estoico es una disciplina diaria, como la práctica de un músico o un atleta. Marco Aurelio no llegó a ser un hombre sereno por accidente. Se entrenó con ejercicios de reflexión, escritura, visualización y dominio interior.
Si adoptamos estas prácticas, podremos enfrentar nuestras propias batallas con mayor fortaleza. Los días mejores no llegan porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque la mente se vuelve capaz de hallar paz y virtud en medio de la tormenta. Parte 4. Aplicar el consejo de Marco Aurelio en la vida moderna. Hemos recorrido el camino que va desde el contexto histórico de Marco Aurelio hasta los principios y ejercicios prácticos del estoicismo. Pero aún queda un paso decisivo: llevar esa sabiduría antigua al escenario actual, tan distinto del Imperio Romano y, sin embargo, tan parecido en los desafíos esenciales de la vida humana. Marco Aurelio escribió para sí mismo en medio de guerras y epidemias. Nosotros, en pleno siglo XXI, enfrentamos sobrecarga de información, cambios tecnológicos vertiginosos, incertidumbre económica, tensiones sociales y crisis de sentido. La pregunta es, ¿cómo aplicar sus consejos para que nuestros días sean mejores en este contexto? En el trabajo y los estudios, el ambiente laboral y académico moderno está lleno de exigencias, evaluaciones y presiones externas. Muchas personas viven atrapadas en el miedo al fracaso o en la necesidad de reconocimiento. Aquí la filosofía estoica ofrece una medicina poderosa. Céntrate en el proceso, no en el resultado. No está en tus manos controlar si un jefe aprecia tu esfuerzo o si un examen es justo. Lo que sí puedes controlar es la calidad de tu dedicación y tu actitud. Acepta las críticas como oportunidades. Marco Aurelio se recordaba que incluso los insultos pueden ser una ocasión para practicar paciencia. En el trabajo, una retroalimentación dura no es un ataque personal, sino un dato que puedes usar para crecer. Practica la templanza con la ambición. No está mal aspirar a un ascenso o a un título, pero si tu paz depende de ello, caerás esclavo de lo externo. El consejo estoico es trabajar con excelencia, pero aceptar con calma el resultado. De este modo, el estrés laboral o académico deja de ser una prisión y se convierte en un gimnasio para el carácter. 2. En la familia y las relaciones personales. Marco Aurelio sabía que convivir con otros es fuente de conflictos. Por eso empezaba su día recordando que se encontraría con personas difíciles. Lo mismo sucede en nuestras familias, amistades o parejas. Practicar la compasión estoica. Los demás se equivocan no por maldad absoluta, sino porque, como nosotros, son limitados e ignorantes en muchos aspectos. Ver sus fallas como debilidades humanas ayuda a responder con comprensión en lugar de resentimiento. No exigir perfección, así como aceptamos que la lluvia caiga o que el invierno llegue, podemos aceptar que las personas que amamos tengan defectos. Esto no implica tolerar abusos, sino dejar de desgastarnos esperando que sean impecables. Valorar el presente. El memento mori nos recuerda que los seres queridos no estarán siempre. Discutir menos por trivialidades y disfrutar más del tiempo compartido es una forma de aplicar la sabiduría estoica. El hogar se convierte entonces en un lugar de práctica diaria donde se cultivan paciencia, gratitud y compasión. 3. En la sociedad digital. Si Marco Aurelio viviera hoy, quizá escribiría sus meditaciones en un blog privado o en un archivo de notas en la nube. El mundo digital trae beneficios, pero también nuevas fuentes de ansiedad, comparaciones en redes sociales, noticias constantes, juicios ajenos. El consejo estoico aquí es claro: distinguir lo que depende de ti. No controlas los comentarios que recibes en Internet, ni la cantidad de me gusta. Sí controlas cómo los interpretas y cuánto tiempo decides dedicarles. Practicar el desapego de la opinión ajena. Marco Aurelio anotaba: pronto todos habrán olvidado, y tú también habrás sido olvidado. Recordar esto nos libera de la obsesión por la aprobación digital. Consumir con medida. La templanza digital implica elegir conscientemente cuánto tiempo pasamos conectados. Un estoico moderno sabe que la mente necesita silencio para fortalecerse. Aplicar la filosofía en este ámbito nos ayuda a usar la tecnología como herramienta, no como cadena. 4. En momentos de crisis personal. El verdadero valor de la filosofía se mide en los momentos oscuros: la pérdida de un ser querido, una enfermedad, la ruina económica, el desamor. Marco Aurelio enfrentó todo esto y dejó un ejemplo de serenidad.
Sapsario inevitable ante la muerte o la enfermedad, la resistencia mental solo añade dolor. El estoico acepta la realidad como parte del orden natural. Buscar la virtud en medio de la desgracia. Incluso en la ruina puedes actuar con dignidad, incluso en la enfermedad puedes mostrar valentía, incluso en el duelo puedes practicar la gratitud por lo vivido. Recordar la transitoriedad, todo pasa. Así como los días de gloria no duran, tampoco lo hacen los días de dolor. Este pensamiento es bálsamo para el alma. La crisis deja de ser un abismo sin salida y se convierte en una etapa donde el carácter se forja con más fuerza. O en la vida pública y la sociedad. Marco Aurelio no fue un filósofo aislado en un rincón, sino un emperador que gobernaba millones de vidas. Su ejemplo nos enseña que la filosofía no es evasión, sino participación consciente en el mundo. En la sociedad moderna, aplicar el estoicismo implica actuar con justicia, contribuir al bien común, aunque sea en pequeñas acciones cotidianas, respetar normas, ayudar al prójimo, ser honesto en los negocios, mantener la calma en el debate. En tiempos polarizados, un estoico evita el odio y busca razonar con serenidad. Aceptar el papel que nos toca. Marco Aurelio veía su cargo como un deber, no como un privilegio. Nosotros también podemos ver nuestro rol social, como trabajadores, ciudadanos, padres, estudiantes, como un servicio más que como un peso. Así, la filosofía se convierte en motor de responsabilidad y compromiso. 6. El camino hacia días mejores. Al final, el consejo de Marco Aurelio puede resumirse en una frase: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Días mejores no significan ausencia de problemas, sino una mente entrenada para ver cada situación como oportunidad de virtud. Cuando trabajamos con serenidad, convivimos con compasión, usamos la tecnología con templanza, enfrentamos la crisis con valentía y participamos en la sociedad con justicia, estamos aplicando plenamente el consejo del emperador filósofo. No importa si gobiernas un imperio o si llevas una vida sencilla, el campo de batalla siempre es la mente y la victoria siempre consiste en vivir con dignidad. Conclusión del guión completo. A lo largo de estas 4 partes, hemos visto cómo Marco Aurelio, en medio de un mundo turbulento, halló la manera de cultivar la calma interior. Su consejo para días mejores no es una promesa vacía, sino una disciplina que puede practicarse en cualquier tiempo y lugar. En la parte 1 exploramos su contexto vital. En la parte 2 desglosamos los principios básicos del estoicismo. En la parte 3 aprendimos ejercicios prácticos para entrenar la mente. En la parte 4 aplicamos esos principios al mundo moderno. La invitación final es sencilla. Cada mañana recuerda que el día traerá pruebas y cada noche revisa si has vivido con virtud. Si haces de esto un hábito, descubrirás que incluso en medio de la dificultad siempre hay un espacio de libertad interior donde se encuentran la serenidad y la grandeza. Hemos llegado al final de este recorrido por las enseñanzas de Marco Aurelio. Espero que estas ideas te ayuden a mirar tus días con una nueva perspectiva y a encontrar serenidad incluso en medio de la dificultad. Si este contenido te ha inspirado, te invito a seguir explorando la filosofía estoica y a aplicarla poco a poco en tu vida diaria. Recuerda, no podemos controlar lo que ocurre fuera, pero siempre tenemos poder sobre nuestra mente y nuestras acciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Te mando un gran saludo y te deseo fuerza, sabiduría y calma para tus próximos días. Nos vemos en el siguiente video. Si este contenido te resultó valioso y crees que puede ayudar a más personas, te invito a apoyar este espacio. Puedes darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes disfruten de estos temas. Cada gesto, por pequeño que sea, me ayuda a seguir creando y a que esta comunidad crezca en torno a la filosofía y al arte de vivir mejor.